estábamos hablando en el segmento anterior referente al artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual decíamos que se reconoce como prueba la información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Platicábamos también con una directora, nuestra amiga Dileri Olmedo, que tiene su Instituto Pericial Judicial, que se dedican a todo este tipo de trabajo, precisamente de que prácticamente pues ya todo lo que existe es falsificable. Si teníamos las cédulas profesionales, las actas de nacimiento, los pasaportes que los siguen falsificando, bueno, pues ahora también un CFDI es falsificable. Nada más que ahí sí, como que está un poquito más sencillo que la autoridad se dé cuenta, pero bueno, recuerden que esto de la defraudación es una regla constante entre el criminal que lo quiere hacer y los profesionales que tratan de impedirlo. Entonces es una escalada que no acaba nunca. En el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles nos habla también de que para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible, atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior defensa. ¿Cómo vas a entregar esta información? Un CFDI, una declaración, pues ahorita lo estamos mandando precisamente en digital. Estás enviando los archivos al SAT o en ocasiones lo estamos entregando en un USB y ellos lo bajan. Ellos serán los encargados de que tengan que validar si son correctos. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología se ha mantenido íntegra e inalterable a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, y esta puede ser accesible para ulterior consulta. Entonces platicábamos con esta persona del Instituto Judicial que precisamente ellos tenían exclusivamente un perito para todos los casos que ellos tenían referente a documentos digitales. Entonces no está sencillo porque tienes que saber toda la nomenclatura, alguna parte de programación para saber cómo funcionan estos archivos, en qué partes va qué información. Si ustedes se fijan en el CFDI, cuando tú lo ves y puedes analizar todos los signos, estableces en dónde o te das cuenta en dónde va la información de la fecha, la información del contribuyente, el RFC, los productos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso pues es un tema bastante interesante, y es otra oportunidad también para los contadores públicos que quieran hacerse peritos en esta área, que sí está un poquito difícil y hay que estudiarle, pero bueno, es otra oportunidad ahí. En cuanto, volviendo al artículo 130 del Código Fiscal de la Federación, nos comenta que también serán aceptadas las demás pruebas a prudente apreciación de la autoridad, y el enlace de pruebas rendidas y presunciones, existe convicción distinta, se deberá fundar razonadamente esta resolución. Si el juzgador se da cuenta de que las pruebas que le está dando a lo mejor el contribuyente o la autoridad se da cuenta de que pudiera él presumir alguna otra convicción, pues él lo tiene que analizar perfectamente bien para fundar razonadamente esta resolución. Entonces, sí puede existir que en algunas ocasiones, con la información que se está presentando, en lugar de estar presumiendo lo que te iba a convenir, estés cometiendo un error y estés dando información que va a presumir otro tipo de situaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones, pues hay que allegarse con los profesionales, con un abogado fiscalista.
Para trámite, desahogo y valoración de pruebas aplican las disposiciones del juicio contencioso administrativo y se podrán impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación en tanto no se opongan a lo dispuesto en este capítulo. Bien, esto del artículo 130 sí lo he querido traer. Tenemos que darnos cuenta de cómo nos vamos a defender en el caso particular que estamos platicando. Si te dice la autoridad, oye, te tengo que cobrar los gastos, ya no la multa, porque presentaste de manera espontánea tu declaración. Pero los gastos de ejecución sí proceden, porque eso es por el simple hecho de que estoy elaborando un documento para cobrarte. Pues imagínense, pues la autoridad puede haga miles y miles de requerimientos y pues cóbrame los gastos de ejecución porque tú estás trabajando y nada más de gratis, ¿no? Entonces es súper importante que nos demos cuenta de que sí se cumplió con la obligación fiscal que nos está requiriendo la autoridad, no procede absolutamente ningún cargo. No te tienen que tratar de cobrar gastos de ejecución o no sé, algunas multas o algún otro tipo de gasto, ¿ok? Entonces, tenemos valoración de las pruebas según el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y en cuanto al artículo 46, se refiere a la valoración de las pruebas y que ésta se hará de acuerdo con algunas disposiciones. En su fracción primera nos establece que harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales. Pero si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de disposiciones, precisamente para aplicarlas cuando sean necesarias para nuestra defensa de nuestro contribuyente o de actos propios. En su fracción 2 del artículo 46 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativa nos habla o nos establece que tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas se entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas respectivas. En la fracción 3 nos habla de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas quedará la prudente apreciación de la sala. Es muy importante que la prueba pericial y la prueba pericial sea hecha por un especialista, un contador especialista en este tipo de situaciones, y una elaboración muy directa, muy franca, tratar de evitar lo más que se puedan todos los tecnicismos, porque una de las situaciones que nos hemos dado cuenta en la experiencia es que los jueces pues no tienen experiencia en todo el aspecto contable, administrativo que nosotros manejamos. Entonces, si nos ponemos a estar explicando nuestros peritajes con técnicas, pues créanme que lo que sucede con muchos jueces es que les da flojera, lo ven, no lo entienden y lo hacen a un lado y lo dejan como que cualquier excusa para no tomarlo en consideración. Entonces, esa es una sugerencia muy importante. Cuando se trata de documentos digitales con firma electrónica, distinta a una firma electrónica avanzada o sella digital, también nos habla de que vamos a aplicar el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y también cuando en el enlace de pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia de litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de la sentencia. Entonces,
lo que comentábamos, pudiera ser que lo que estamos o las pruebas que estamos nosotros entregándole hagan una convicción diferente a lo que estamos tratando de probar. Entonces hay que tener cuidado. Aquí lo importante que se entienda, y que es el tema de esta plática. Cuando presentamos una declaración en forma espontánea, ya les comentaba que sea un día antes o unas horas antes, porque las notificaciones empiezan a correr sus tiempos legales a partir del día siguiente. Hay que checar bien las leyes de acuerdo con lo que estemos manejando. Entonces, hasta el día siguiente cobra vigencia un requerimiento. Tú lo presentaste el día anterior, pues ya no procede ninguna multa. El artículo 76 del Código Fiscal nos los establece, que no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales, o cuando se haya incurrido en una infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considera que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. ¿Qué quiere decir espontáneo, colegas y amigos? Espontáneo quiere decir que yo lo estoy presentando por mi propia voluntad y que no es como una respuesta a un requerimiento por parte de la autoridad. O sea, no me lo ha requerido la autoridad, inclusive exagerando y poniéndoles un caso para que quede más claro. Me puedo tardar 2 años siempre y cuando, lógicamente, no me lo descubre la autoridad y me doy cuenta de que no presenté una declaración. Pero después de 2 años la presento, pero no existe absolutamente ningún requerimiento por parte de la autoridad. Entonces esto es espontáneo. Después de que la presenté me viene a requerir la autoridad, pues ya no procede la multa, aun cuando me haya tardado los 2 años de acuerdo con la fecha de vencimiento que tiene de acuerdo con el Código Fiscal. ¿Ok? Entonces esto es la presentación de una declaración en forma espontánea. Y tenemos entonces los que no se impondrán multas de acuerdo con el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación cuando la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. Porque aquí nos establece este mismo artículo. Se considera que el cumplimiento no es espontáneo en este caso. La omisión es descubierta por la autoridad fiscal. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado una orden de visita domiciliaria o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales. La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los 10 días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de dicho contribuyente formulado por contador público ante el SAT respecto de aquellas contribuciones omitidas que hubieran sido observadas en el dictamen. Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los funcionarios o empleados públicos o los notarios o corredores titulados, los accesorios serán a cargo exclusivamente de ellos y los contribuyentes solo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios se harán a cargo de los contribuyentes. Bueno, este artículo era muy interesante que lo viéramos en cuanto a la situación de qué consideramos que es espontáneo. Entonces, les repito, si la obligación principal no procede la aplicación del requerimiento porque se cumplió en forma espontánea, se cumplió antes del requerimiento de la autoridad, lógicamente y evidentemente no proceden tampoco los gastos que se genere por ese requerimiento, ¿ok? Pero lo que intentan hacer algunas autoridades nos están tratando de sorprender con el hecho, ok, yo no te estoy cobrando la multa, pero te estoy cobrando los gastos de ejecución. ¿Por qué? También porque no cumpliste en tiempo en decirme que ya habías presentado la declaración. Entonces,
cuando ustedes tengan un requerimiento de la autoridad, hagan su oficio, que se los sellen, mándenlo y que se los reciban en el caso de que no pueda entrar por internet, no existe el procedimiento. Entonces, sí tener mucho cuidado de cumplir con los días que nos dan para la presentación de que sí se presentó la declaración, presentamos nuestra declaración. Las infracciones relacionadas con las contribuciones del artículo 81 nos habla, son infracciones relacionadas con la obligación del pago de las contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. En su fracción 1, este artículo 81 del Código Fiscal de la Federación nos dice: no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales, no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. Si la autoridad está requiriendo una declaración y te dice que debes de contestarle en un plazo de 6 días de que sí presentaste la declaración, pues haz el escrito, porque si te vas a ahorrar la multa por el cumplimiento espontáneo de la obligación principal, pero va a ser difícil que te zafes de que te digan no me contestaste en tiempo, o lo van a poder argumentar. Aquí lo que vemos es de que si no procede la obligación principal, no deberían de estar cobrando los accesorios, y esto lo tenemos en un criterio por parte de la Prodecon. Entonces ahí lo tenemos, ¿ok? Tampoco dice, después de que las autoridades, la omisión haya sido subsanada por contribuyente con posterioridad a los días siguientes a la presentación del dictamen. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces aquí la observación es tener cuidado con cumplir en contestarle a la autoridad de que sí, ya te presenté la declaración en tal fecha y aquí está el escrito. Ok. Tenemos también un criterio que nos habla de multas fiscales para determinar su procedencia por el cumplimiento espontáneo de la obligación omitida cuando la autoridad hacendaria dictó resolución determinando la infracción. Debe tomarse en consideración la fecha de notificación de esta y no la de su emisión, porque también había presunciones y había criterios por parte de la autoridad de que decían, no, pues es que yo te lo emití en tal fecha y esa es la fecha en que cobra efectos legales. Entonces tenemos esta tesis de la Suprema Corte de Justicia, registro digital 19-1936 de la novena época de materia administrativa, y nos indica: el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación prohíbe a las autoridades hacendarias imponer multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales. Por tanto, al momento que deba considerarse para determinar si el cumplimiento de una obligación fiscal fuera del plazo establecido en la ley es o no espontáneo, cuando la autoridad emite una resolución en la que descubrió la infracción del particular, es el de su notificación y no el de la fecha de emisión anotada en el oficio respectivo, en virtud de que la notificación es el acto mediante el cual se da publicidad a las resoluciones de la autoridad, y por ello es a partir del instante en que ésta se efectúa en que el acto de la autoridad hacendaria surte efectos frente al particular, pues desde ese momento el contribuyente tiene pleno conocimiento de su existencia. Consecuentemente, debe concluirse que es espontáneo el cumplimiento de la obligación fiscal si se efectúa con antelación a la notificación del requerimiento correspondiente. Entonces, lo que algunas autoridades estaban presumiendo aquí, dicen, ay, bueno, yo tomo la fecha en que te elaboré mi notificación,
para tomar en consideración los términos legales. Entonces esta tesis nos está dejando en claro de que cuando cumple con publicidad la notificación por parte o el requerimiento por parte de la autoridad, es en el momento que te lo entrega, y es en el momento que el contribuyente es del conocimiento de que la autoridad le está requiriendo o le está solicitando alguna información. Entonces esto nos queda muy claro con esta tesis.